Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Marco de Referencia, su marco analítico e informativo de cada día. Yo soy Edmundo Ledesma y para mí es todo un placer compartir con ustedes la actualidad. Los partidos políticos están en un proceso de renovación, de posicionamiento de cara al proceso electoral del 2028, enfrentando una serie de problemas, enfrentando las estrategias políticas que están elaborando los partidos de oposición para debilitar por un lado y ellos fortalecerse por otros. Están en ese tema. Y cada cual está tratando un tema particular. Por ejemplo, con la fuerza del pueblo, ¿cuál ha sido la estrategia que han llevado a cabo tanto el PRM como el PLD? Bueno, la comparación insistente entre Leonel con Omar y decir que existe un problema porque a Omar Fernández lo están maltratando, lo están arrinconando, que Leonel es un egoísta, etcétera, etcétera. Además, como hemos dicho en varias ocasiones, la Fuerza del Pueblo ha estado en un proceso de crecimiento. En los últimos 2 años, una cantidad importante de dirigentes del PLD e incluso del PRM se han estado juramentando en la Fuerza del Pueblo. Sin embargo, en los últimos, digamos, 2 meses, mes y medio más o menos, ha habido renuncias de parte de dirigentes de la Fuerza del Pueblo que han vuelto al PLD y un diputado de Pedernales que renunció, era del PLD, renunció y se fue para la Fuerza del Pueblo. En la Fuerza del Pueblo lo postularon, él intentó por mucho tiempo de postularse a diputado por el PLD en Pedernales y nunca se le dio la oportunidad. Se fue para la Fuerza del Pueblo, le dieron la oportunidad, ganó y alegó que no hay oportunidades en la Fuerza del Pueblo y se fue para el PRM. Y hay otros dirigentes en Puerto Plata y en otros lugares ya, dirigentes de menos importancia, pero dirigentes al fin que han renunciado. Pocos, pero eso se ha creado toda una campaña para, digamos, darle el nivel, la ascendencia que no tiene. Pero no obstante, la campaña ha sido, aunque sea relativamente exitosa. A Natanael Concepción, que es el secretario de Formación Política de la Fuerza del Pueblo, diría yo, el segundo Leonel, desde el punto de vista de capacidad intelectual, se le preguntó sobre ese tema y él dijo que él se asombra cuando siempre le preguntan a la Fuerza del Pueblo por el enfrentamiento entre Leonel Fernández y Omar Fernández, que no existe, y también por toda, digamos, la campaña y toda la notoriedad que se le ha dado a los dirigentes de la Fuerza del Pueblo que han renunciado, pero que los comunicadores no han puesto tanto interés en torno a los dirigentes del PRM que han renunciado y los dirigentes del PLD que han renunciado, que son muchos. Vamos a ver sus declaraciones. Porque de la Fuerza del Pueblo han salido algunas personas que lamentamos que saliera, pero son menos los que han salido y más los que han llegado. Y además es un partido que ha ido creciendo, que se ha ido fortaleciendo y que, como hemos dicho, todos los partidos tienen que gestionar conflictos. Y te hago una pregunta a ti. ¿Alguien tú escuchas en la opinión pública debatiendo qué ocurre en el PRM?
y debería de debatirse porque ese fue el senador más votado de la provincia de Santo Domingo. Hubo que suspender una asamblea de FEDODIN por un conflicto entre aspirantes presidenciales y yo no veo que eso ha generado una alarma, una preocupación. En la Fuerza del Pueblo hemos juramentado gente del PRM y de otros partidos. Tampoco veo que eso genere una preocupación. Entonces te hago una pregunta a ti. ¿Por qué hay ese doble estándar? ¿Por qué de la Fuerza del Pueblo se van 2 o 3 gente y es una crisis? Y eso del PRM es nada. Y cuando llega alguien del PRM aquí, no hay crisis en el PRM. Cuando llega alguien aquí de otro partido, no hay crisis en el otro partido. ¿Y cómo es eso? Pero entonces en toda esta semana ha habido juramentaciones. Entonces, como tú ves, ha habido una campaña de opinión pública para magnificar ese tema, para ponerle una dimensión que no tiene, ¿no? Vuelvo y digo, todos los partidos tenemos que mejorar la gestión de conflictos, todos, y la Fuerza del Pueblo no escapa a eso. Y lo ha reconocido tanto el senador como el presidente Fernández. Ambos lo han reconocido. Ahora, la magnitud que se le ha querido agregar a eso es por una batalla por el posicionamiento electoral. ¿Qué pasa? Hay una campaña que ya ha iniciado. Y como ha iniciado una campaña, ha encontrado la Fuerza del Pueblo fortalecida, pues se ha querido invertir eso. Si tú ves las redes sociales esta semana, la cantidad de gente que han venido a la Fuerza del Pueblo es impresionante. Es impresionante, ahí está en las redes, porque además, a diferencia de otros, cuando juramentamos a alguien hay testimonio de la gente que juramenta. La gente está en video, se ve quién es. Entonces, bueno, ahí está. Tal y como dice Natanael, entiendo yo, coincido con él, es una campaña. Ahora, ha sido eficiente, porque es como él dice, bueno, pero se fue el senador de la provincia más importante de la República Dominicana en materia de votación. Porque, insisto, quizás Santiago y el Distrito Nacional en materia económica sean más importantes, pero en cantidad de votantes, la provincia que más votantes tiene es el Gran Santo Domingo, que compone Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Norte. Y ciertamente en FEDODIN hubo un lío del carajo. Y el PLD, yo reconozco que se ha recuperado un poquito en los últimos días, pero al final del camino, el PLD ha sido el partido más golpeado en los últimos años. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la crisis latente que hay en el PLD? Miren, ustedes recordarán que Leonel Fernández en el 2019 renunció y formó la Fuerza del Pueblo. ¿Por qué se fue Leonel Fernández? Porque él alegó que hubo un fraude en su contra en el proceso interno de 2019 cuando él compitió contra Gonzalo. Y porque definitivamente en estos momentos se percibe, como en aquel entonces, que de alguna manera Danilo Medina, que es el líder del partido, tiene una preferencia sobre Gonzalo Castillo, sobre los otros. Y hay que recordar que en el 19, Reinaldo Pared Pérez, que en paz descanse, y Carlos Amarante Baret renunciaron antes de tiempo al periodo de campaña, alegando que se veía un apoyo abusivo de parte del Estado a favor de Gonzalo. Implícitamente, ellos le atribuían eso a Danilo Medina. Ahora, en este momento, se percibe lo mismo. Que Gonzalo Castillo, que no es un dechado de virtudes y que tiene mucho menos talento que Francisco Javier, que Francisco Domínguez Brito, que Margarita Cedeño, y que a los otros dos que son de La Vega no lo conozco. No puedo hablar de cuáles son sus condiciones políticas. Pero esos están ahí por estar ahí. Pero no tengo temor a equivocarme de que el que menos condiciones políticas tiene de todos los candidatos es Gonzalo Castillo. Y aún así se impone. Aparentemente porque Danilo Medina
lo quiere imponer. ¿Qué pasa? Que Zoraima Cuello, que es vicepresidenta del PLD, fue entrevistada en el programa Hoy Mismo y pifió, habló mentira, se le notó. Vamos a ver cómo ella reacciona cuando Dani Alcántara y Oscar Medina le preguntan sobre ese ambiente que hay de desconfianza por el hecho de que se tiene la percepción de que Danilo Medina está una vez más moviendo el ajedrez político internamente en el PLD para favorecer a Gonzalo Castillo. Café Santo Domingo. Gracias. Una de las cuestiones que generó problemas al PLD al punto de que se produjo la ida del doctor Leonel Fernández del partido es la inclinación del líder de ese partido en ese momento hacia uno de los aspirantes a la candidatura presidencial. Danilo Medina favoreció, se parcializó evidentemente con Gonzalo Castillo, y entonces eso generó el problema que todos conocemos y estamos viviendo las consecuencias que se están viviendo en el partido. Entonces le pregunto yo ahora, ¿cómo vacunarse contra eso? Bueno, lo primero es que yo me pregunto, la primera pregunta es, ¿de dónde sale la percepción de que el presidente Danilo Medina se parcializó? Yo creo que son temas que no hay evidencia de ello. ¿Con Gonzalo en el 19? ¿Pero usted está diciendo de ahora o de...? De ahora, no digo solo en el 19. No, del 19. ¿Y usted no estaba aquí en el país? Yo estaba en el país. Usted tiene mucho trabajo. No, yo estaba en el país y yo fui de las que trabajé en favor de esa candidatura de Gonzalo Castillo. Es decir, estaba en el país y a mí nadie me influenció. Está bien, pero recuérdese que Daniel organizó incluso a los aspirantes, no para Leonel, para que fuera uno solo. Y por encuestas, y los juntó, o sea, eso no fue algo escondido, fue abierto. Bueno, yo no tengo evidencias de eso que ustedes están mencionando. No, tengo que ser honesta, ¿no? Porque cada quien habla desde su propia experiencia y desde su verdad. Y yo hablo desde la verdad que yo viví y lo que he visto. Y sobre todo que me gusta hablar mucho siempre con datos y con evidencias. Entonces, una cosa son las percepciones y otra la realidad. Entonces, en ese sentido, igualmente, nuestra organización tiene personas, dentro de las que me incluyo, que no estamos acompañando ninguno de los aspirantes para mantener la imparcialidad y obviamente poder, digamos, decidir en momentos que sean necesarios y participar en cualquier requerimiento. Si usted no vio la del 19, no vale la pena ni preguntarle por ahora, porque... ¿Si yo? Si no vio la parcialidad de Danilo en el 19... no valía la pena preguntarle por ahora. Lo que yo sí he visto es que no hay parcialidad. Se tiene completamente imparcial, y lo mismo puedo decir, por ejemplo, de los demás vicepresidentes, como es mi caso, y el secretario general, que somos las figuras que necesita nuestra organización que se mantengan imparciales. Destacar que ahí también se encuentra en la entrevista a la colega Joana Valenzuela, que se me pasó ahorita a mencionarla, que también preguntó y que se asombró. ¿Qué pasa? Todo el mundo sabe que está hablando mentira. A Zoraima Cuello le guardo mucho respeto. Una política decente, formada, que tiene mucho que aportar, pero ya por la forma, digamos, descarada que ella miente, porque ¿quién va a creer eso? Porque Danilo no solamente que se parcializó, sino que se parcializó descaradamente, reuniendo, después que hizo que Gonzalo ganara, que por eso renunciaron Carlos Amarante Baret y Reinaldo Pared Pérez, haciendo esa denuncia de que el Estado estuvo al servicio de Gonzalo Castillo. Entonces, Danilo en un momento dado, él encabezó un encuentro donde el gobierno completo, todos los funcionarios, incluyendo los funcionarios del sector financiero, que está prohibido por la ley que participen en campañas electorales internas y nacionales. Él encabezó todo eso. En el cierre de campaña
El orador principal fue Danilo Medina. Descaradamente le tiró el gobierno entero y el partido entero, todos los candidatos contra él. Entonces, ¿cómo que no se parcializó? Entonces, ¿cuál es el problema? E incluso la gente habla que Gonzalo le ganó a Leonel. No le ganó nada. Se sabe que hubo un fraude. Por algo muy sencillo. Yo no sé lo de los algoritmos que Leonel menciona. Es muy sencillo. A las 6 de la tarde, cuando faltaba menos del 10% del conteo, Leonel le llevaba alrededor de 14,000 votos a Gonzalo Castillo. Ya incluso muchas personas muchos políticos habían escrito en su Twitter, ya es irreversible la ventaja que Leonel le lleva a Gonzalo. ¿Qué pasó? Se paró el conteo como por hora y media. Y después de ahí, hasta Manuel Crespo y Melanio Paredes y hasta Mayra Jiménez sacaron más votos que Leonel Fernández. Cuando todo el mundo sabe que estadísticamente eso es imposible, que después que hay una tendencia, cuando falta menos del 10, 5%, diga que todo eso se revierta. Pero lo otro es que los centros de votación estaban pautados para cerrarse, no recuerdo si 4, 5 o 6 de la tarde. Más o menos, entre 4, 5 o 6 de la tarde. ¿Qué pasó? Las votaciones siguieron como hasta las 5 de la mañana. Y hay otra variable importante a tomar en cuenta para determinar que ahí hubo un fraude indecente. ¿Cuál fue? Miren, si usted busca las estadísticas históricas de las votaciones de la República Dominicana, la región que menos vota en cada proceso electoral, municipal, congresual y presidencial, es la región sur. Entonces, mientras las otras regiones del país votaron el 45%, el 50%, el 35%, en la región sur, que históricamente es la que menos vota, votó el 70%. La zona de Barahona, de ahí, de donde es Gonzalo, por ahí fue que se fraguó y se ejecutó el fraude. Entonces Gonzalo, después de tener toda la mañana, o mejor dicho, toda la tarde perdiendo desde el boletín número 1, número 0, hasta casi el final ya, cuando faltaba el 5%, de repente él lo sacó todo. ¿Qué pasa? Entonces, debido a que ciertamente ha habido una parcialidad, y lo otro que tengo que decir para hablar del enfrentamiento, es que realmente Gonzalo no se enfrentó a Leonel. Realmente Leonel no le ganó a Gonzalo, le ganó a Danilo con todo el Estado. Con Gonzalo de representación y con todos los cuartos que se manejaron ahí. Y aún así tuvo que hacer fraude. Entonces, dada la parcialidad demostrada, descarada de Danilo Medina, ¿quién le va a creer ahora que no hay parcialidad? Y entonces, ¿cuál es el inconveniente del PLD? Bueno, que por ejemplo Francisco Javier, Francisco Domínguez Brito y los otros candidatos, Abel Martínez, pueden sentirse avasallados también. Y algunos pueden incluso renunciar u otros sentarse en el proceso electoral. ¿Por qué? Porque ciertamente se percibe, lamentablemente, y más con esas declaraciones tan absurdas que acaba de dar Zoraima Cuello,
se percibe que hay una parcialización. Y eso podría hacerle daño al PLD. Pero vamos a ver. Bueno, el PRM. ¿Cuál es el problema del PRM? En estos días se percibe que hay unos enfrentamientos que se están desbordando. Y que esos enfrentamientos, bueno, yo no puedo decir que por eso el 2025 fue un año tan malo, porque realmente para mí este ha sido un gobierno malo. Pero evidentemente que en un partido donde no hay armonía, los resultados son malos. Por eso, el presidente de la República, cuando encabezó la asamblea del pasado domingo, abogó por la unidad como mecanismo para asegurar que esta gestión de gobierno finalice bien y para que el partido vaya unificado y pueda tener buenos resultados en el proceso electoral del 28. ¿Qué dice Paliza, presidente del PRM? Él dice que no tiene ningún temor en una división de la organización. Está confiado en la madurez de la dirigencia de la organización y en la capacidad del papel de árbitro del presidente Luis Abinader para salir airoso del proceso de transición que vive la organización en el marco de renovación de las autoridades y en la elección de la candidatura presidencial para las elecciones del 2028. Y bueno, ciertamente eso fue, tal y como dijo Paliza, eso fue lo que expresó el presidente Luis Abinader. Necesitamos ir unidos para que el candidato presidencial se elija en armonía y para que el proceso de elección de las nuevas autoridades no sean traumáticas. Que recuerden que se está tratando, esa es una de las razones que ha causado, digamos, resquemor. El hecho de que se pretende que haya una modificación de los estatutos del PRM para extender por un año más a las autoridades ordinarias y por 2 años a las autoridades municipales. Y, por ejemplo, Guido Gómez Mazara y Eugenio Cedeño están en contra de eso. Entienden que tiene que prevalecer la democracia interna, que las nuevas autoridades tienen que elegirse en el tiempo establecido en la ley y en los estatutos a través del voto secreto y universal de los PRMistas. Pero aparte de eso, a pesar de que dice Paliza que hay armonía, recordemos que meses atrás, tanto Paliza como el presidente Luis Abinader debieron llamar la atención por el hecho de que las pasiones se estaban desbordando. Bajo la amenaza, ya de parte del presidente Luis Abinader, de que si no paraban de hacer campaña a destiempo, los candidatos, los aspirantes, iban a tener que renunciar. Tenían que elegir entre hacer campaña o concentrarse a trabajar, no descuidar el trabajo. Hubo que hacerlo en varias ocasiones. Y recuerden lo que pasó el domingo, Hipólito molesto, reclamándole directamente a Ignacio Paliza que esa ovación que le hicieron fue incorrecta, que ese no era escenario para eso. Así que vamos a ver cómo luego de esta reunión del domingo y de que ya hay fechas específicas para tratar
cada uno de esos temas, el PRM logra trabajar en armonía, sin estrés, sin tensiones, con disciplina, sin desasosiego. Pero de manera particular, ojalá puedan gobernar bien. Vamos a la pausa. La República Dominicana estuvo a las expectativas en torno a un enfrentamiento por los aspirantes a la nominación del Partido Demócrata a senador por Nueva York en el Distrito Congresional 13. ¿Por qué? Bueno, porque eran dominicanos. La joven Darialisa Ávila Chevalier, que finalmente venció a Adriano Espaillat, los dos dominicanos. La joven Adrialisa, de 32 años, su padre es de La Romana y su madre es de Higüey, pero ella nació en Estados Unidos. Y ahorita la veremos hablando y veremos que ella tiene un acento no tan dominicano, evidentemente porque se crió en Estados Unidos, pero definitivamente ese color mulato la define a ella claramente como una dominicana. Y Adriano Espaillat, que todo el mundo ya lo conoce porque ha sido 3 veces senador y él siempre ha mantenido un contacto interesante con la República Dominicana. A ella, yo no sé si decir que una campaña sucia, la acusaron de ser pro-haitiana. Y ella lo negó. Ella lo negó. Y vamos a ver en 2 ocasiones donde ella niega que es pro-haitiana y que se siente orgullosa de ser dominicana o por lo menos de raíces dominicanas. Vamos a ver. Me duele tanto que la gente piense que yo no soy orgullosa de ser dominicana, porque lo soy. Amo tanto a mi gente y siempre he amado a mi gente. Estoy orgullosa de ser nieta de Luis, quien luchó por la democracia en la República Dominicana y contra el autoritarismo. Y estoy orgullosa de conocer a madres dominicanas como doña Carmen, que ha luchado durante años para garantizar que nuestros hijos pudieran asistir a excelentes escuelas públicas en nuestros vecindarios. Y me da tanto orgullo haber luchado junto a vecinas como doña Teresa para asegurarnos que los propietarios nos trataran con respeto, y junto a organizaciones como Families for Freedom para evitar que los dominicanos y otros inmigrantes terminaran en centros de detención del ICE. Hoy tenemos que elegir entre un líder que se ha enfocado en el cinicismo y una que ha luchado para la esperanza y para la vida. Y me da tanto orgullo ser parte de una generación de dominicanos y neoyorquinos que rechazan el racismo y la política divisiva y que han luchado por un futuro de solidaridad y de dignidad. No podemos seguir hablando de la desinformación que ha regado mi oponente, o podemos hablar de los temas que impactan los residentes del New York 13, porque yo me postulo al Congreso para representar este distrito aquí en Nueva York, en el gobierno americano. Yo estoy aquí para luchar por la gente que vive aquí en Nueva York. ¿Cómo no? Pero te he escuchado detenidamente marcada en tu oferta, pero hay un pasado. Hay unas evidencias que tú no puedes borrarlas. Y Carles Molina, por igual el gigante Aneudi, insistimos, porque esto es una gran plataforma, esto es determinante en tu candidatura, perdón, para llevarte ahí. Tú lo que me has hablado es deshumanizar. Es verdad, es injusto los ataques en las redes sociales. Pero yo quiero que tú me digas, estoy arrepentida. Eso es mentira, la unificación de la isla. Yo nunca dije que me iba a pasar por atrás la bandera dominicana. O sea, yo quiero que tú me hables, te me has basado mucho ya he dicho varias veces que esto es desinformación, son mentiras. Yo nunca dije, mi única crítica siempre fue el nacionalismo que está ahora mismo sometiéndome a mí a un nivel de deshumanización.
Y con todo respeto, ya yo acabé con esta conversación porque ustedes no suenan como que me quieren oír. Te dimos la oportunidad, a que a ti no te he escuchado las preguntas, no te han gustado como respuesta porque tú lo quieres basarte en el día de hoy. Y hay un pasado que está ahí, mi corazón bello, perdóname. No me voy a sentar aquí a que me griten varias gente. Cuando ya yo he explicado mi posición. Que tenga un bonito día y cuídense. Dios te bendiga. Bueno, gracias. Ahí escucharon las palabras de Daria Lisa. Malcriada. Bueno, el tema fue que ganó. Yo le voy a decir a ustedes lo siguiente. Yo no dudo que sea cierto que ella se haya expresado de esa manera. Pero es que los demócratas son los liberales. Los demócratas se supone que esa es su doctrina. La diferenciación entre un demócrata y un republicano es precisamente eso. No dijo la propia embajadora Lisa Campos que República Dominicana estaba recibiendo presión del gobierno norteamericano para que nacionalizara a los dominicanos, a los haitianos. Ella lo dijo. Entonces, no solamente ella, sino Adriano también. Ellos los dos, aunque Adriano haya utilizado inteligentemente esa política, Adriano también es prohaitiano, porque esa es la ideología, la concepción. Ellos son defensores de las fronteras abiertas, son defensores de la agenda woke, eso de el matrimonio gay, toda esa pendejada. Esa es la filosofía de los demócratas. Es decir, tanto Adriano, que quizás se manejaba con mayor, ¿verdad?, inteligencia, porque sabe que los dominicanos no queremos saber de eso. Entonces quizás se manejaba con un poquito más de prudencia, pero en el fondo los dos son prohaitianos. Miren, cambiando de tema, el economista Henry Gebrar aseguró que la República Dominicana necesita otra reforma, pero que esta vez debe ser estructural e integral. Veamos la historia. Por el Congreso Nacional y promulgado en un santiamén por el gobierno es como la entrada en los restaurantes, que para el economista Henry Gebrar falta el plato fuerte. Algunas de las medidas que deberían haber estado o que nos hemos propuesto, que sean parte de una reforma más profunda, y que ya se han tomado. Por ejemplo, mira el tema de los anticipos y todo eso. Lo de estar aumentando la tasa para los ingresos muy altos, arriba de 400,000 pesos. Ahora, más allá de esto, la reforma estructural sigue siendo necesaria. Sin embargo, Gebrar no precisó si esa nueva reforma fiscal debe ser en este gobierno. Vamos a ver, porque hay un componente que fue muy importante en la presentación de Marín, que es el tema de los gastos. Si este tema del gasto efectivamente lo vamos a ver en el presupuesto modificado, y que eso se traduzca efectivamente en un reacomodo de gastos, entonces ahí el Estado va a ganar, el Estado va a ganar por primera vez una credibilidad que necesita para poder entonces hablar tranquilamente de reformas más profundas. Gebrar coincide con el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, quien ha advertido que este plan anticrisis no resuelve el problema estructural de las finanzas públicas y que se necesita un pacto fiscal más profundo. Nino Germán Pérez, ACDemedia Noticias. Evidentemente que esta es una reforma que representa un 0.4, 0.5% del PIB. De 40 a 50 mil pesos, hay otros que dicen que en los próximos años, el 27, el 28, el gobierno estaría recibiendo unos 70, 80 mil millones de pesos. Porque se van a aplicar de manera gradual cada una de las nuevas piezas tributarias. Y todo el mundo sabe
que el país necesita una reforma estructural integral. ¿Qué pasa? Que esta no fue una reforma fiscal, esta fue una mini reforma tributaria, un paquetico tributario. Porque cuando hablamos de fiscal, implica tocar los ingresos, pero también los gastos. ¿Con qué moral el gobierno, que ha incrementado la nómina en más de 100,000 empleados y ha dado una cantidad impresionante de pensiones a personas que no se lo merecen, jugosas de 200,000 maracas y de 175,000 maracas, 150, 100,000, 70,000? Pero que además ha hecho un desorden con los alquileres, pero que tal y como dijo el mismo Magín, ha hecho una garata con puño con las tarjetas Supérate, anteriormente Solidaridad, cuando se manejaban con criterios científicos. Y él dice incluso que con una depuración que se está haciendo con las tarjetas Supérate, el gobierno podría ahorrarse este mismo año 10,000 millones de pesos. Y nadie va a caer preso por eso. Increíble. Entonces, evidentemente, que aunque todos sabemos que se necesita hace tiempo una reforma fiscal integral que represente al menos un 3% del PIB, este gobierno no tiene la calidad moral ni tampoco tiene los timbales para hacerlo. No tiene el valor porque quizá la pasó ahora porque, bueno, las redes lo trataron bien, nadie criticó, pero cuando hablemos de un 3%, el gobierno tiene que estar dispuesto a eliminar todo ese gasto dispendioso, toda esa dilapidación de los recursos. Miren, algo que sí el gobierno debe hacerle mucho caso, y yo diría que también los gobiernos que vienen, porque ya estamos ya el año que viene es campaña pura. Ya el año que viene es campaña pura. Fíjense que todos los partidos políticos prácticamente están en campaña, organizando, ajustando las cosas para los procesos internos, para ver qué metodología de elección es que van a utilizar para elegir, reitero, las nuevas autoridades y también los nuevos candidatos para el proceso del 28. Entonces, los partidos están en eso. Y no es verdad que en ese proceso, en ese espacio, cuando hay que tomar medidas que tienen un costo político, no es verdad que se van a realizar. Y mucho menos este gobierno que ronda ahora mismo entre un 28 y un 30% de posicionamiento de favorabilidad. Miren, pero el Banco Interamericano de Desarrollo, su representante Natalia Alvarado, planteó la necesidad de que el país avance hacia la nueva etapa de desarrollo centrada en la productividad, la innovación, el talento humano y la competitividad. Identificó 3 factores que merecen, de acuerdo a ella y de acuerdo al BID, mucha atención. El primero es la denominada trampa del ingreso medio. Eso es, digamos, un fenómeno económico que ocurre con mucha frecuencia, de que cuando una economía, ustedes saben, primero explicar esto, los organismos internacionales dividen las economías en tres situaciones. Uno, países de bajos ingresos, países pequeñitos, los denominados países subdesarrollados. Países de mediano ingreso, que son los que se le dicen eufemísticamente países en vía de desarrollo, como la República Dominicana, que es un país que no es pobre como Haití, pero tampoco es Francia, está en el medio.
y los países grandes, los países desarrollados, de altos ingresos, Francia, Estados Unidos, Alemania, Japón, Chile, etcétera, etcétera. Entonces, esos países que además tienen un alto índice de desarrollo económico y un índice de desarrollo humano elevado también, viven en un estado de bienestar. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente hay un término que se llama la trampa del ingreso medio. Y es que muchos países, cuando llegan a ese estadio de ser un país de ingreso medio, entonces se ralentiza su crecimiento económico. Pasan de crecer, de cuando eran pequeños, a crecer anualmente 5, 6, 7, 8, 10%. Pero luego cuando llegan a ese nivel de ingreso medio, entonces bajan el nivel de crecimiento. Entonces empiezan a crecer 2, 1, así. Y si no toman las medidas de rigor, si no hacen las transformaciones de rigor, las reformas de rigor, entonces se quedan ahí, se estancan. Que es lo que puede estar pasando con la República Dominicana. Que fíjense que de repente, especialmente desde el arribo del PRM, que ha bajado el gasto de capital, hemos empezado a crecer menos. El año pasado 2.1, el antepasado 4%, por el antepasado 3.5, el otro 2.1, promedio 3.5, cuando siempre crecíamos por encima de 5. Ha habido una ralentización de el crecimiento económico. Entonces, de alguna manera, hemos caído en la trampa del ingreso medio. Y tenemos que hacer las reformas para salir de eso. Dicen que la experiencia de los países que han logrado superar esa barrera apostaron a la productividad, la innovación y el fortalecimiento del capital humano, que es lo mismo que decir educación. El segundo desafío es la concentración territorial. En el sentido de que, por ejemplo, aquí, en República Dominicana, si uno se fija, la mayor concentración de la inversión pública y donde hay mayores niveles de riqueza es en la capital, el Gran Santo Domingo, Santiago, y habrá una que otra provincia, las 5 más grandes que tienen un tamaño. Entonces, la mayor inversión, tanto pública como privada, se va a esas provincias. Y entonces, ¿qué propone? Bueno, que se diversifique más la inversión pública para que eso estimule la inversión privada en esas provincias que se han quedado rezagadas y así el crecimiento sea más integral, más general, para que toque a todas las provincias. Entonces no haya una con riquezas florecientes y la gran mayoría estancadas. Y el tercer desafío identificado es el talento humano. El talento humano es sinónimo de decir invierte en educación. Invierte en educación. Cuando yo era reportero, que siempre me tenían en el área económica, yo diría que para mi suerte, porque es bueno saber de economía, que yo le preguntaba a funcionarios dominicanos, a funcionarios extranjeros, a miembros de organismos internacionales, a empresarios internacionales que venían a invertir. Y yo siempre le preguntaba, cuando estaba frente a un funcionario de una de las instituciones financieras, el Banco Mundial, el BID, el Banco de Desarrollo, bueno, a todos esos organismos internacionales, o algún representante del CELAC o de lo que sea. ¿Cuál ha sido el secreto del crecimiento económico de su país que ha desarrollado? Y todos me dijeron, la educación. La educación es el arcano, es el secreto
del desarrollo económico. Hay un libro que se llama, de Oppenheimer, que se llama Cuentos Chinos. Y hay otro que se llama Crear o Morir. Y usted se va a dar cuenta que él narra la experiencia de éxito de varios países, y todos concluyen, y en todo concluyen con que fue sencillamente invertir en educación, y eso permitió que las economías florecieran. A cualquier, para finalizar, que ya me están haciendo señas, a cualquier empresario dominicano que yo entrevisté, o a cualquier funcionario de un organismo internacional que yo le pregunté, ¿cuáles son los escollos que tiene la República Dominicana para su crecimiento? Todos me dijeron: financiamiento adecuado para el sector industrial, la energía eléctrica y la educación. Lamentablemente, en los tres estamos mal. Finaliza por el día de hoy Marco de Referencia. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta entonces.